Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal que se trata de la conciencia, del amor, de las dimensiones y de cómo podemos empezar a crear nuestra nueva realidad. Hoy quiero platicarles sobre la Navidad. Es un buen momento para hablar de la Navidad y su mensaje. No importa si tienes cena o no, si tienes árbol o no, si estás solo o acompañado, si tienes casa o no, si estás en un lugar, si estás en otro. Lo importante es el mensaje que se dejó en ese tiempo a la humanidad. Como les he comentado, todo tiene su evolución y constante ascensión, y ahora en el planeta Tierra no es la excepción. Es un tiempo muy importante, es ahora y hace muchos años que el Padre manifestó y solicitó que ya era el tiempo de empezar la ascensión en este lugar. Eh, Entonces él consideró que era conveniente que se mandara una luz a este planeta. Traducido en palabras, es un nuevo conocimiento, en donde se daba algo más noble, más puro y más sutil de lo que se estaba viviendo entonces. Y entonces para este evento escogió a un ser que viene siendo Jesús. Este ser que su tarea era sembrar la semilla de una nueva vibración más alta en relación al amor, para que en su tiempo específico diera frutos igual que se hace con cualquier semilla. Les voy a poner aquí, ya hice un video sobre las semillas. Les voy a poner al final si quieren ver lo que dije de esa plática. Bueno, los frutos o cosechas es ahora, pues han transcurrido suficientes años de esa siembra y ahora es que estamos cosechando. El fruto es el conocimiento de que tu yo soy es la conciencia despierta, que todos somos hijos de Dios. No solo Jesús es hijo de Dios, sino todos somos hijos de Dios. Eso ya te lo he estado enseñando en lo que viene siendo el chakra unificado y cómo todos somos parte del yo soy y nuestra esfera. O sea, están también en las pláticas que te he estado dando. Hoy no te voy a enseñar imágenes porque solo te quiero hablar de la Navidad. Entonces, y ahora que ya es el tiempo de volver a crear ese nuevo paraíso que ya existía y que se olvidó por un breve tiempo, ya que somos eternos y multidimensionales. En este momento ha llegado el tiempo de conectar conscientemente con nuestra conciencia, que también forma parte de nuestra imaginación. Es importante empezar a darle la importancia que tiene la imaginación y a darle rienda suelta a nuestra imaginación, que es parte de nuestra conciencia para crear nuestros ahoras. Es muy importante que, que enfatices eso que das en tu imaginación y que siempre lo estés creando hasta que se manifieste, pero lo tienes que crear de una manera en que sientas que ya es real. Y tienes que meterle a ese sentimiento y a esa imaginación una alta vibración. Me podrías preguntar, ¿y cómo se hace esto? Pues bien, aquello que imaginas conscientemente lo sientes y le agregas un estado puro del ser, que es la felicidad o que te da alegría o te da júbilo o cualquier otro sentimiento basado en el amor. Pero tienes que llegar a sentirlo a tal forma que pareciera que ya lo estás viviendo. Por ejemplo, a ti ya has de tener conocimiento de algo que te gusta mucho o algo que te pasó
y esa alegría que sientes, entonces cuando tú estás imaginando, cuando tú estás realizando esa nueva realidad, que en un futuro vas a estar ahí, tienes que estar poniéndole ese sentimiento que tú conoces cada vez que algo te da felicidad o te da júbilo o que es una buena noticia, tienes que llegar a sentir eso. O sea, eso es muy, muy, muy importante ponerlo en tu imaginación. Ahora, a partir de como de diciembre o ya los años que vengan, todo va a estar basado en el amor. Ya nada de lo que no esté basado en el amor se podrá sostener. Todo se irá derrumbando y las personas se darán cuenta poco a poco que si no sostienen todo eso en el amor, no va a existir. Se va a ir así como algo efímero, algo rápido de sus vidas. Entonces, para que algo que has estado creando se mantenga, es muy importante que lo estés fundamentando en el amor. Aquel que haya encontrado esto, la imaginación más el sentimiento y todo basado en el amor, habrá encontrado la sabiduría del ser, que es lo que nos vinieron a enseñar con lo que se viene a dar conocimiento de la natividad, ¿sí? Por eso es que cada Navidad nos han recordado que llegó la luz y el amor por medio de un mensajero, aunque confundieron al mensajero con el mensaje. Pero ya es tiempo de aclarar el malentendido y ponerse más creativos y poner su yo soy al servicio propio y de los demás. Ese es el camino de la verdadera vida que estamos viviendo. La Navidad se trata de ti. Está bien si quieres recordar al mensajero. Está muy bien decir, este mensajero me trajo esto nuevo a mi vida. Pero en realidad la Navidad se trata de ti, de que tú empieces ya a florecer por medio de tu imaginación, tu amor y tu creatividad, esa luz y ese amor que ya debe florecer, que fue la semilla que sembró el mensajero llamado Jesús. Entonces, poco a poco se irán dando a conocer las personas que como que están actuando más en ese tipo de conciencia y eso pues nos va a animar a todos a que sigamos adelante en estas nuevas realidades. Recuerda que la Navidad es algo importante para tu interior, para tu yo soy. Es recordarte que la luz vive en ti, que tú eres la luz, que tú eres el yo soy y que a través de ese reconocimiento que ya debes de hacer es que vas a obtener todo, vas a vivir diferente y vas a atraer todo eso, lo bueno que tú has deseado a lo mejor por muchos años o por muchas vidas, que ya es tiempo de que cada individuo sepa que él es la luz. Y esta cena que vas a tener, si es que vas a tenerla, o esos momentos, o ese recordar en ese día, no te olvides de dar gracias. Gracias también da por esa luz que nos enviaron, por ese conocimiento, por esa alegría que es regresar al amor. Y al amor somos nosotros. Nosotros somos la fuente del amor. Nosotros somos esa chispa que Dios creó, que se llama el yo soy. Yo soy el que soy. Eso eres tú. Entonces, disfruta ese inmenso regalo que nos otorgaron hace muchos años, pero que confundimos al mensajero con el mensaje, pero ya todo se está aclarando y saber que nosotros somos esos que creemos que estamos esperando resurgir nosotros a través de nuestra luz. Bueno, te deseo
que todos tus preparativos para tu Navidad, para tu renacer, para tu recordar, sean lo más grato que se pueda tener. Y que te mando un inmenso abrazo, deseándote siempre lo mejor. Que tengas un feliz diciembre y un muy buen cierre de año. Muchas experiencias, muchos crecimientos, mucho trayecto hemos estado caminando para poder surgir a estos nuevos seres que ya somos. Y en espera que en el 2021 realmente florezcamos lo que somos. No te olvides de tener fe, amor, paciencia y saber que tú eres esa fuerza que atrae todo lo que desea. Te mando un inmenso abrazo. Si no te has suscrito, espero que te suscribas. Y aquí seguimos con estas pláticas que espero te ayuden. Hasta luego.